estamos en la ruina de Filadelfia. Aquí está. Y ya lo que quedan son ruinas. Y puedes ver. Está cerrada, por eso que estamos mostrando solamente. El gato que está ahí. Vemos más. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, versos 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada una de las iglesias a las que el Señor se dirigió en estas cartas era diferente de las otras. Por un lado, su fidelidad no era la misma en todos los casos, pero tampoco lo eran las circunstancias en las que tenían que dar testimonio. Es especialmente llamativo lo opuestas que eran las iglesias de Esmirna y la de Filadelfia, a pesar de que solo estaban a unos 160 kilómetros de distancia la una de la otra. Veamos algunos de estos contrastes. A la iglesia en Esmirna se le dice que algunos iban a ser encerrados en la cárcel. Ape 2:10. Mientras que en Filadelfia, Dios iba a abrir una puerta que nadie podría cerrar. A Esmirna se le dice que iba a pasar por una tribulación de 10 días. Mientras que en Filadelfia el Señor les iba a librar de la hora de prueba. En Esmirna la iglesia tenía que sufrir la oposición que les venía de parte de algunos que profesaban ser judíos, pero que en realidad eran sinagoga de Satanás. Mientras que en Filadelfia el Señor iba a hacer que los que se decían ser judíos, aunque eran sinagoga de Satanás, vendrían y se postrarían delante de los pies de los creyentes y reconocieran que Dios los había amado. Esto sigue siendo una característica muy común en las iglesias de hoy en día. Hay países donde las iglesias tienen las puertas abiertas de par en par para predicar el Evangelio, mientras que en otros lugares los creyentes son terriblemente perseguidos. Finalmente, todo depende de los propósitos de Dios para con su pueblo. En cada caso, Él permite que seamos probados de diferentes maneras, como Él cree más conveniente. La ciudad de Filadelfia. Filadelfia fue fundada en el 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo en la ruta que unía Sardis con Colosas. Era conocida como la Puerta de Oriente por estar situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma al este. La ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica que le llevó a sufrir continuos terremotos. En el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completo a causa de uno de ellos, siendo reconstruida por Tiberio. Como resultado de esto, quienes sobrevivieron tenían miedo, y la mayoría vivían fuera de sus murallas y otros emigraron.
La ciudad cambió 3 veces de nombre. Primeramente se llamó Filadelfia, que en griego significa el que ama a su hermano. Esto se debió a su fundador, Eumenes Soudo, que de ese modo quiso honrar a su hermano Átalo Segundo, cuya lealtad le hizo ganarse este epíteto. Más tarde, después del terremoto del año 17, cuando la ciudad fue destruida, Tiberio prestó una generosa ayuda para reconstruirla, y por eso recibió el nombre de Neocesarea en su honor. Y medio siglo más tarde, bajo Vespasiano, volvió a cambiar el nombre por el de Flavia, el remitente de la carta. Nuestro Señor Jesucristo se presenta en primer lugar como el Santo, título que vuelve a emplearse en Apocalipsis 6, verso 10, pero en ese caso aplicado a Dios. En realidad, esta era una de las formas en las que Dios era conocido en el Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 3, verso 3. Por ejemplo, el profeta Isaías se refiere al Santo de Israel no menos de 25 veces. Isaías 54, verso 5. Podemos concluir entonces que la identificación de Jesucristo como el Santo es una clara confirmación de su deidad. El segundo título, el verdadero, sirve para indicar que Cristo es digno de completa confianza. Él es real y genuino en todo lo que dice. No es un producto de la imaginación humana, ni tampoco falsea de ninguna manera la verdad. Esperamos que este documental edifique tu vida. Pastor Ezequiel Batista. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como en ocasiones anteriores, el Señor se sirve de un personaje del Antiguo Testamento para expresar su mensaje a una iglesia.